Y hoy concluimos esta serie hablando acerca, o más que hablar queremos comunicarles a ustedes cuál es la visión y la visión de esta iglesia. Como iglesia cristiana, como iglesia local, queremos comunicarles o compartirles cuál creemos que es la visión que Dios tiene para esta iglesia. ¿Cuál es la razón de existir? Porque alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué otra iglesia cristiana aquí en La Paz? Ya hay varias. No hay muchas, pero ya hay varias, ¿no? Entonces podrían preguntar, ¿por qué otra? ¿Cuál es el propósito de otra iglesia? Especialmente de esta iglesia, ¿cuál es el propósito? Una pregunta que yo podría hacerles a cada uno de ustedes, obviamente no me respondan, pero ¿qué los trajo aquí? ¿Por qué vienen cada domingo a este lugar? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que hay en sus mentes cuando piensan, el domingo quiero estar en la iglesia, quiero estar con la iglesia? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es el pensamiento que los motiva a venir? ¿Cuál es el pensamiento que los motiva a algunos de ustedes a servir aquí en la iglesia, a ser parte de la iglesia? ¿Cuál es la razón? Porque las razones son bien importantes, ¿verdad? Porque como seres humanos no simplemente hacemos cosas por una razón. Y cuando no hay una razón es bien difícil hacer las cosas. La manera en la que trabaja mi mente es a veces cuando estoy haciendo algo y no puedo encontrar la razón por la cual lo estoy haciendo, o si el propósito para mí en lo personal no es suficientemente digno o bueno, me cuesta mucho trabajo hacer las cosas. No sé cuántos de ustedes sean así, pero las razones son importantes. El por qué. ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿Por qué existimos como iglesia? Es importante. Y espero que al terminar este mensaje puedan ustedes por lo menos conocer cuál es la razón que nosotros creemos es la razón por la cual existimos. Creemos que viene de Dios, creemos que es de Dios y queremos compartirla con ustedes. ¿Sí? Hay muchos que ya tienen tiempo viniendo a esta iglesia y a lo mejor nunca antes habían escuchado cuál es la visión de la iglesia o no era muy clara, pero queremos que en esta mañana puedan salir conociendo cuál es el propósito de esta iglesia. Así que quiero invitarlos a ir a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20. En esta parte de la historia bíblica, Jesús había sido crucificado, había resucitado al tercer día. Durante algún tiempo después de resucitar, se estuvo presentando ante algunos testigos. En una de sus cartas, el apóstol Pablo dice, se presentó ante 500 testigos que lo vieron. Cuando Pablo escribe esta carta, le dice a los hermanos, creo que es a los hermanos de Corinto, les dice, si no creen en la resurrección, o si ustedes, había una doctrina que estaba circulando que no había resurrección de los muertos en general, y Pablo le dice a los corintios, si no existe la resurrección entre los muertos, entonces Cristo no resucitó, y su fe es una fe inútil, porque creen en algo que es mentira. Creen en algo que no está comprobado. Pero dice Pablo, pero hay 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Y esas personas, algunas de ellas todavía viven. Y la invitación de Pablo para los corintios era, ¿quieren saber si es cierto? Hay algunas personas que lo vieron vivo y aún están vivas. Así que pueden preguntarle a esas personas. Y tiempo antes de ascender, Jesús se presentó una vez más a sus discípulos, y es el pasaje que vamos a leer. Dice ahí en Mateo 28 del 16 al 20. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a parar ahí por un momento. Es bien interesante esta parte que dice que Jesús se presentó ante ellos, ya lo habían visto antes, y estaban los 11 discípulos, y dice, lo adoraron. Algo que nos dice esto es que Jesús había resucitado y recibía adoración, confirmando una vez más que lo que Jesús dijo de sí mismo es que Él y Dios son uno mismo, que Jesús es Dios. Pero me llama más la atención que decía, lo adoraron, pero algunos dudaban. Eso es muy interesante porque piensen, son los 11 discípulos viendo a Jesús resucitado, y podemos preguntarnos, ¿por qué dudaban?
Pero lo que me resulta aún más interesante es que el escritor de este evangelio incluyó eso. Que a Mateo no le daba miedo que algunas personas leyeran eso y decían, no, pero ¿por qué dudaban? ¿No era cierto? ¿Estaban alucinando? ¿No estaban viendo a Jesús resucitado? ¿Por qué Mateo no omitió esa parte? ¿Por qué nos causa ahorita problemas al estudiar de eso, no? ¿Por qué dice dudaban? Habían visto a Jesús resucitado. Y esta reacción de parte de ellos, de esta duda, se refiere más bien a una titubeo. No sabían qué hacer. Delante de la presencia, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien resucitado? Pero no solamente Jesús resucitó de la manera en la que tenemos la idea de la resurrección. Era una resurrección con un cuerpo transformado. Ellos nunca habían visto eso antes. Jesús fue la primera persona. Y cuando Jesús se acercó, algunos dudaban. Pero el enfoque que vamos a ver ahora es lo que Jesús dice a continuación. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Los cristianos conocemos esta parte de la Biblia como la Gran Comisión y está repetida en otros evangelios con palabras diferentes, pero esto lo conocemos como la Gran Comisión, porque después de que Jesús ascendiera al cielo, sabemos que Él tenía un plan y sabemos que Él nos dejó un plan, nos dejó con una misión, y esta misión dice, vayan y hagan discípulos. Esas son las últimas instrucciones de Jesús y podemos dividir esta comisión en tres partes. La primera parte es vayan y hagan discípulos. La segunda parte es bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera parte es enséñenles a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y esto incluye obviamente reproducir la Gran Comisión. Comprendemos que la Gran Comisión no fue solamente para los primeros discípulos, sino que es algo que continúa hasta nuestros tiempos. Y es parte de nuestra razón de ser como iglesia, es cumplir la Gran Comisión. Jesús prácticamente les está diciendo, vayan y conquisten el mundo por mí. Vayan y conquisten el mundo por mí. Y vamos a ver un poco más a detalle, no vamos a tomar mucho tiempo. Vamos a ver cada una de estas partes. La primera parte es, vayan y hagan discípulos. Para la audiencia original, eso significaba lo siguiente. Esta parte de vayan y hagan discípulos, recordemos, los 11 discípulos eran judíos. Y esta palabra de vayan, especialmente la palabra discípulos, para ellos significaba vayan y conviertan o hagan discípulos de los gentiles, de personas que no eran judías. Para ellos significaba salir, significaba ir a otras culturas, ir con otros grupos de personas, ir a otras naciones y predicar el evangelio, alcanzar a personas. Eso significaba para ellos ir y hacer discípulos. Significaba aceptar un llamado, significaba aceptar una misión, significaba aceptar una causa. Porque este llamado cambió completamente sus vidas. Seguir a Jesús los embarcó en una aventura que los llevó más allá de sí mismos. Y es la invitación que tenemos también para ustedes hoy. Como iglesia comprendemos que este principio de ir a alcanzar tiene que ver también con nosotros. Ir a alcanzar personas que no conocen a Jesús. Lo interesante de estos versículos para nosotros que no somos judíos, que no venimos de una cultura judía, es conocer que en el corazón de Dios, desde el principio, ya estaba en su corazón alcanzar a personas que no eran judías. Algunos pueden pensar incluso en el Antiguo Testamento, de cómo el Antiguo Testamento es bien claro en nombrar a los judíos como el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y algunos incluso en nuestros tiempos llaman al Dios de la Biblia el Dios judío. Y no creo que haya ningún problema con eso, porque Dios escogió al pueblo judío y Él tenía la intención de relacionarse con ese pueblo y de que lo relacionaran con ese pueblo judío. Pero desde el principio de la historia, desde el principio del plan de Dios, el plan de Dios era no solamente alcanzar a judíos, sino alcanzar gentiles, alcanzar a toda nación.
El propósito de la nación judía era ser una luz en el mundo. Dios quería que el mundo lo conociera a través de la relación que Él tenía con su pueblo. Pero ya hemos visto, eso no funcionó. El pueblo no fue fiel y Dios continuó con su plan. Entonces, para nosotros comprendemos que ir y hacer discípulos significa también ir a otras culturas, porque ese es el deseo de Dios. Y la palabra que aquí se traduce como ir a todas las naciones, la palabra naciones es más bien la palabra etnias. Eso es una traducción mejor. Ir a toda etnia y hacer discípulos. Y nosotros comprendemos, eso significa para nosotros como iglesia que entendemos que hay diferentes culturas. Incluso dentro de una misma comunidad, como la comunidad de La Paz, hay diferentes culturas, o algunos lo llamarían subculturas. Comprendemos que hay personas con contextos diferentes, con educación diferente, con un estilo de vida diferente, y comprendemos que el llamado es ir a toda etnia, a todas las culturas. Así que como iglesia comprendemos la responsabilidad y comprendemos que el hecho de ir a todas las culturas significa poder ser una iglesia que comprende las diferentes culturas, que puede alcanzarlas, que puede comunicarse, que puede encontrar en cada cultura algo que se puede redimir. Vamos a profundizar un poco de esto más adelante cuando estemos viendo específicamente ya la visión y la misión. La siguiente parte era bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo era como una marca o como un sello. El hecho de ir y hacer discípulos y después bautizarlos era integrarlos. El bautismo es un testimonio público de que alguien ha creído en Jesús, de que ha muerto al pecado y ha resucitado una nueva vida con Cristo. Entonces era un simbolismo y era una marca, era una identificación de una persona que ahora era unida a la comunidad de fe. Entonces es parte de la gran comisión. Y como iglesia entendemos la importancia de la vida en comunidad. Entendemos la importancia de no solamente ir y predicar el evangelio, no solamente ir y que una persona decida creer en Jesús, sino integrarla en una vida en comunidad donde pueda crecer. Y como iglesia también podamos crecer, podamos madurar juntos. La vida en comunidad es uno de los aspectos que como iglesia consideramos importantes. Que no existe el cristianismo individual, o no existe el individualismo en el cristianismo. Que fuimos diseñados para relacionarnos unos con otros. Fuimos diseñados para comunidad. Y la tercera parte era enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. La obediencia es la marca de un verdadero discípulo. La obediencia es la adoración de un verdadero discípulo. Y la obediencia es el camino a la libertad de un verdadero discípulo. Y quienes estuvieron aquí cuando estuvimos hablando acerca del valor de libertad, comprenden a qué me refiero con eso. De cómo la libertad es el camino, de cómo la obediencia es el camino a la verdadera libertad. Que es algo que creemos como iglesia, Dios nos ha llamado. Entendemos la importancia de enseñar la palabra de Dios. Como iglesia lo hacemos muchas veces capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a través de cada libro de la Biblia y lo estudiamos a fondo. Pero de vez en cuando también hacemos series temáticas, como esta serie que se trató acerca de los valores de la iglesia. Pero todo es con fundamento y con su raíz en la palabra de Dios. Entendemos la importancia de enseñar la palabra para que las personas puedan conocer acerca de Jesús, pero también para que puedan conocer a Jesús y para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, que puedan comprender su diseño, que puedan comprender qué hay en el corazón de Dios, qué es lo que hay en su corazón y qué es lo mejor para mí, para mi vida, cómo puedo obedecerlo, cómo puedo seguirlo. ¿Cuántos traen sus boletines? Se les entregó en sus boletines una hoja donde viene escrita la visión y la misión de la iglesia. ¿Cuántos la tienen? ¿Cuántos les falta hoja? ¿Se puede levantar la mano para que alguien pueda darles una? Si me puede ayudar a alguien a darles un boletín o una hoja con la visión y la misión.
La semana pasada yo les daba un desafío. La semana pasada el valor que tratamos es de visión. Somos una iglesia con visión. Y yo les hacía un desafío. Y yo les decía, nunca vas a sentirte parte de algo siendo solamente un asistente. Nunca vas a sentirte parte de algo siendo solamente un asistente. Pero cuando inviertes tu vida en algo, es cuando realmente te sientes como parte de algo. Cuando inviertes tu vida en algo, realmente te sientes parte de eso. Y ese es el desafío, a invertir sus vidas en la causa de Jesús. Invertir sus vidas en Cristo. Entonces, hoy queremos comunicarles a ustedes como iglesia, e incluso a las personas que nos visitan, cuál es nuestra razón de existir. Si Dios te ha traído a esta iglesia y si tú estás todavía considerando si quedarte en esta iglesia como tu iglesia hogar, si comprometerte con esta comunidad, queremos compartirte cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión, para que puedas tomar la decisión si deseas ser parte. De no solamente asistir, aunque eres invitado a asistir, queremos ser una iglesia que recibe a personas que tienen curiosidad por escuchar acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Queremos ser una iglesia que recibe personas con preguntas, con dudas, y que recibe a las personas incluso si solamente vienen a sentarse a escuchar y simplemente a pensar acerca de Dios y considerar alguna decisión. Pero también deseamos ser una iglesia que anima a las personas a dar el siguiente paso. Y eso es lo que queremos hacer hoy y lo que hemos estado haciendo con esta serie. Queremos que conozcan la iglesia, hacia dónde vamos. Y queremos que puedan decidir, ok, quiero ir. No solamente quiero venir cada domingo, quiero servir cada domingo o cada determinado tiempo que hay actividades, sino decir, quiero ir hacia donde van. Quiero ir hacia donde Dios los está llevando. Y quiero comprometerme. No solamente quiero asistir, quiero ser parte. Quiero invertir mi vida, no solamente para ver qué puedo recibir de esta iglesia, sino para que Dios me use para bendecir también a otros. Esa es la razón por la cual compartimos. ¿Sí? ¿Ya todos tienen su hoja? Sí, ok. Vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces ahí tienen nuestra visión. ¿Por qué existimos como iglesia? Y la manera en la que lo comunicamos es de la siguiente forma. Existimos para ver a aquellos atrapados en pecado encontrar vida y libertad en Cristo. Existimos para ver a aquellos atrapados en pecado encontrar vida y libertad en Cristo. Y una vez más, quienes estuvieron aquí a través de esta serie comprenden a qué me refiero con libertad y con vida. Con vida no solamente nos referimos a vida física. Con vida no solamente nos referimos a existir, nos referimos a vida que es vida, a una vida plena. Y nosotros como iglesia creemos que la verdadera plenitud de vida se encuentra en Cristo, que un propósito digno de vivir se encuentra en Cristo. Nos referimos también a vida espiritual, a una vida eterna. Y no la idea de vida eterna que tienen muchos de vida solamente vida después de la muerte, sino una vida eterna que comienza desde ahorita. Una vida plena. Una relación con Jesús, una relación con Dios. Con muerte en la Biblia entendemos, cuando la Biblia habla de muerte espiritual, comprendemos que es cuando nuestro espíritu está separado de Dios. Así que vida significa cuando nuestro espíritu vuelve a encontrar su camino de regreso a casa con Dios. Cuando tenemos una relación personal con Dios, a eso nos referimos con vida. En una ocasión, uno de los discípulos de Jesús, otra vez más, ¿no? Nos pintan los evangelistas a los discípulos como personas comunes y corrientes, como tú y como yo, haciendo preguntas. Felipe le dijo a Jesús, ok Jesús, ya te vas a ir, pero antes de que te vaya, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y aún no me conoces? Yo y el Padre uno somos. Jesús también dijo, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es vida, conocer a Jesús. Esa es nuestra visión. Queremos que las personas atrapadas en pecado puedan encontrar vida y libertad en Cristo. Nuestra misión, y yo sé que hay muchas formas diferentes en que algunas compañías o iglesias definen lo que es visión y misión. La manera en la que nosotros definimos estos dos conceptos es: visión es aquel horizonte al que vamos y misión es cómo lo alcanzamos.
¿O cómo lo hacemos? ¿Cómo esperamos nosotros cumplir o alcanzar nuestra visión? A través de alcanzar, discipular y enviar. Lo que veíamos en la Gran Comisión es ir, alcanzar a personas, ir a donde están. Y hay muchas cosas que podríamos decir acerca de alcanzar. Y no solamente significa ir y repartir folletos, ir a hablar acerca de Jesús, significa mucho más. Para Jesús, alcanzarnos significó no solamente dejar su trono, dejar su gloria. Para Jesús significó hacerse un nombre. Y para nosotros como iglesia creemos que alcanzar significa mucho más que solamente ir. Significa entrar a la cultura. Significa comprender, significa identificarnos con las personas a quienes servimos. Eso y más significa para nosotros alcanzar. Discipular tiene que ver con equipar, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con tener relaciones interpersonales transformadoras, tiene que ver con poder aceptar el desafío de mentorear y ser mentoreados, de aprender de otros personalmente, de involucrar a otros a nuestras vidas o involucrarnos nosotros en las vidas de otras personas. Y hace algunas semanas yo les ponía el ejemplo de Oscar. Ustedes lo ven aquí tocando y cantando, pero hace algún tiempo no canta. Ha habido mucho crecimiento. Y fue porque Blake aceptó el desafío de involucrarlo a su vida, dedicar horas practicando, ensayando, enseñándole. A eso nos referimos con discipulado. No es solamente sentarnos en un salón a aprender, significa relaciones que nos permiten crecer, que nos ayudan a crecer. También relaciones que nos desafían a ser mejores, que nos desafían a dejar atrás el pecado, que nos desafían a ser libres. Y muchos de nosotros necesitamos todavía esas relaciones. Son bien importantes. Yo sé que si le preguntas a muchas personas de esta iglesia, ¿cómo es que Dios te ha transformado? ¿Cómo Dios ha trabajado en tu vida? Muchas veces te van a decir, por esta persona o por tal persona. Tiene mucho que ver con relaciones. Dios nos usa a cada uno de nosotros. Discipular y finalmente enviar. Para enviar, el concepto de enviar para nosotros como iglesia también tiene mucho contenido y no significa solamente enviar pastores o enviar misioneros, no solamente significa enviar personas de esta iglesia a otra ciudad, a otro país. Para nosotros enviar significa simplemente ayudar a la persona a comenzar a vivir el diseño para el cual Dios lo creó. Para nosotros eso significa enviar. Puede ser enviado, sí, a otro país, a otra cultura, como pastor, como misionero, pero también puede ser enviado aquí mismo a la ciudad, como un trabajador, como un ciudadano, como un padre de familia, como un hijo, como un hermano, como un compañero, como un estudiante. A eso nos referimos también con enviar. Significa que queremos que cada miembro de esta iglesia tenga una conciencia o una perspectiva de su vida como una persona en misión, que no eres solamente un trabajador, que no eres solamente un ciudadano, que no eres solamente un estudiante, sino que tienes una misión y un propósito mucho más grande que eso y mucho mejor. A eso nos referimos nosotros con enviar. Es equiparlos con lo suficiente, con lo necesario, para que cada uno en esta iglesia, cada persona pueda vivir una vida plena, pueda vivir una vida en el mundo siendo sal y siendo luz, siendo un ejemplo, dando esperanza a otras personas, siendo un ejemplo de esperanza, de plenitud. No significa que todos vamos a ser perfectos, pero significa que vamos a vivir con esta perspectiva en misión, constantemente creciendo y sabiendo que tenemos una causa mucho más grande. Esa es nuestra visión y esa es nuestra misión. Si has estado considerando ser parte de esta iglesia o si consideras ya esta iglesia como tu hogar, déjanos decirte, como pastores o como líderes, nuestro deseo es que comprendas cuál es la visión de la iglesia y que decidas ir hacia donde creemos que Dios nos quiere llevar. No solamente para cumplir la visión y la misión, sino porque creemos que de esa forma tu vida va a ser más bendecida.
Cuando tú lees la Biblia y lees cada persona que fue usada por Dios, cada persona a la cual Dios invitó, ven, sígueme, hagamos esto juntos. Cuando ves cada uno de esos personajes bíblicos, ninguno de ellos fue perfecto. Cometieron errores, se equivocaron y tuvieron equivocaciones tremendas. Pero déjame decirte que la moral de la Biblia no es decirte, sé como estas personas. Cuando tú ves un personaje en la Biblia que se equivoca, que comete un error tremendo, la moral de la Biblia no es decirte, esto está aprobado por Dios, o esto Dios lo aprueba o lo deja pasar. No. La moral de la Biblia es, ves a todas estas personas que se equivocaron, ves a todas estas personas que pecaron, que cometieron errores, que dañaron a otros, que dañaron sus propias vidas, que por un momento obstaculizaron el propósito de Dios. ¿Ves a todas estas personas que se equivocaron? Tú también eres así y Dios puede usarte. La idea no es sé como estas personas, la idea es confía en el mismo Dios que confiaron estas personas. Cree en ese mismo Dios, porque el que produjo que sus vidas, a pesar de sus errores, tuvieran un fruto, fue Dios. Dios las usó y estas personas llegaron a conocer a Dios de una manera más profunda. La razón por la cual, hermanos, queremos que ustedes no solamente asistan, sino que sean parte de la visión, es por lo siguiente. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿verdad que sí? Hay dos clases de personas en esta historia. La primera clase de personas era la multitud. Eran 5,000 personas, eran más de 5,000 personas en la multitud. ¿Se imaginan si aquí somos, cuántos? Unos 120, 130. Eran más de 5,000 personas en esa multitud. Lo que quiere decir que había personas hasta lejos que veían a Jesús y veían solamente un puntito tal vez. Cuando fueron alimentados los 5,000, ¿saben? Las personas que estaban hasta el final, a ellos solamente les llegó el pescadito y los panes. Y dijeron, qué bien, alguien trajo pescado, alguien trajo panes, ¿no? Yo creo que muchas de esas personas ni siquiera se dieron cuenta de que había sido hecho un milagro. Para ellos dijeron, no, pues alguien trajo lonche, ¿no? Esa fue su experiencia. Pero para las personas que estaban con Jesús, cuando Jesús se voltea con Felipe y le dice, Felipe, dale de comer a esas personas. Felipe así como que los ojotes, ¿no? Y le comenzó a palpitar el corazón y las piernas se le aflojaron. Jesús, pero no tenemos dinero. ¿Con qué vamos a alimentar a esas personas? Y dice la Biblia, ¿no? Y Jesús lo estaba probando. Así como decimos, ¿para qué Jesús, no? Así, y luego llega un niño con 5 panes y 2 peces, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que experimentaron de primera mano ese milagro? Las personas que eran parte, las personas que estaban ahí organizando, siendo parte de la alimentación, aún con sus dudas, aún con sus temores, ellos vieron a Jesús hacer un milagro. Y muchas de esas ocasiones en que Jesús hizo un milagro, estaban ahí sus discípulos, viéndolo. Y ellos conocieron a Jesús de una manera que muchos otros no pudieron conocerle, porque estaban ahí, porque eran parte de, porque veían a Jesús obrando, se daban cuenta de las necesidades y se daban cuenta cuando Dios suplía, porque estaban ahí, siendo parte de lo que Dios, de lo que Jesús estaba haciendo. Es por esa razón nuestra invitación. Si solamente asistes, vas a ser muy bendecido, pero si eres parte, vas a conocer a Dios de una manera diferente, de una manera especial. Y el servicio no es fácil. La invitación a seguir a Jesús no es algo sencillo. Seguir a Jesús, yo lo he dicho muchas veces, seguir a Jesús no hace tu vida mejor. A veces trae más sacrificios, a veces trae más desafíos, pero vas a poder conocer a Dios de una manera muy diferente. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el mar? Nadie, ¿verdad? Yo sí he caminado, pero un paso nada más, y al siguiente ya me hundo. Muchas veces vemos la historia de Pedro cuando caminó sobre el mar y caminó y se hundió, ¿no? Y lo criticamos, Pedro dudó. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que caminamos sobre el agua? Ninguno.
Y Pedro, por esa experiencia, pudo conocer a Jesús más. Pero fue el único que salió de su barca. Y es el desafío para nosotros, el salir de nuestra barca. Esa es nuestra visión, nuestra misión. Ahí en sus hojas van a encontrar también algo que llamamos filosofía de ministerio. Y son algunas áreas que nosotros hemos dividido nuestra vida como iglesia, o la manera, las estrategias que estamos usando para cumplir la visión y para vivir nuestra misión. Y algunas de esas estrategias son las siguientes, o la primera área es alcance y evangelismo. Se refiere a amor y servicio a nuestra comunidad o a nuestra ciudad. Son las actividades que hacemos no solamente para compartir de Jesús, muchas veces hacemos actividades simplemente para mostrar amor a la comunidad o a nuestra ciudad, porque queremos alcanzar nuestra ciudad con el amor de Dios. Atmósferas dirigidas para personas nuevas. Es algo en lo que constantemente estamos pensando. ¿Cómo podemos hacer que nuestras reuniones o que ciertos servicios que tenemos como iglesia puedan ser servicios donde una persona que nunca ha ido a una iglesia pueda venir y pueda entender, que pueda decir, comprendí lo que se habló, comprendí el mensaje, fue sencillo, fue aplicable, pude comprender a lo que se refería? Porque a veces yo he ido a iglesias y hablan de una forma y yo digo, si yo invitara a mi amigo aquí, no iba a entender ni una sola palabra de lo que se habla, ¿no? Y a veces simplemente tiene que ver a veces con cosas sencillas como el lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Qué palabras usamos? Entonces queremos ser una iglesia con atmósferas donde personas nuevas puedan venir y puedan sentirse recibidas y puedan escuchar. Y también nos referimos a creatividad y flexibilidad en el servicio y alcance. Tiene que ver con esa parte que decíamos, ¿no? Comprendemos la cultura. Comprendemos que cada cultura es diferente y no tenemos miedo como iglesia de adaptar las formas o adaptar ciertos ministerios para servir a la cultura. Lo que sí nunca cambia, obviamente, es el mensaje, la doctrina o las convicciones. Pero comprendemos la importancia muchas veces de adaptarnos, de comprender las necesidades de las personas y buscar cómo quitar cualquier barrera que pudiera impedirnos comunicar el mensaje. Otra área es la adoración. Es el amor en acción hacia Dios y a las personas. Creemos que es bíblico que la adoración no solamente tiene que ver con cantar, sino con nuestra vida entera. Y la adoración tiene también que ver con la proclamación de las virtudes de Dios. Y en cada una de estas áreas y cada uno de estos puntos puse ahí algunos versículos que nos pueden ayudar a ver la base bíblica sobre la cual tomamos cada uno de los puntos. Otra área importante de cómo alcanzamos nuestra visión es el discipulado, o es el crecimiento, o es la enseñanza. Creemos en la enseñanza profunda y práctica. Es decir, no nos conformamos con una enseñanza superficial y con una enseñanza solamente que nos deje pensamientos bonitos o aprendizajes bonitos, sino que queremos que pueda ser aplicable a nuestras vidas, que tenga un impacto en nuestras vidas, no solamente cada domingo, sino al salir cada lunes en el trabajo en donde nos desenvolvemos. Creemos la importancia de las disciplinas espirituales, la vida personal de cada persona, valga la redundancia. Creemos en la importancia de que las personas puedan comenzar a vivir una relación con Dios personal, en la práctica. Que las ovejas puedan alimentarse también ellas mismas, que puedan conocer a Dios de manera personal en su vida cotidiana. Las relaciones de mentoreo, ya lo hablábamos hace un momento, la experiencia práctica y oportunidades de servicio. Somos una iglesia que damos oportunidades a las personas para servir. Damos a la oportunidad a las personas de tener una experiencia práctica. A veces es pidiéndole a una persona que nos ayude, que comience algo con nosotros, y creemos en la importancia de desarrollar a las personas en ese sentido. Otra área es la vida en comunidad. Hace poco comenzamos con los grupos en hogar, porque creemos que es un área importante como Dios quiere usar esta iglesia, a través de la vida en comunidad, a través de relaciones transformadoras, a través de relaciones de mentoreo, a través del trabajo en equipo también. Y finalmente, el última área es la plantación y el envío. Somos una iglesia que envía. Somos una iglesia que no existe solamente para esta iglesia.
Somos una iglesia que quiere alcanzar no solamente la paz, no solamente nuestro estado, no solamente nuestro país, sino el mundo. La gran comisión es ir a ser discípulos, ¿a dónde? Todas las naciones, todas las etnias. Entonces, no sé si, yo creo que muchas veces no pensamos en esto, pero quienes ya están comprometidos con esta iglesia, ¿no se sienten desafiados? Que no solamente queremos existir para esta iglesia, queremos alcanzar otras culturas, otras naciones, queremos enviar. Y hablábamos un poco acerca de enviar, y dice ahí, ¿cómo plantamos y cómo enviamos? Enviando personas de nuestra iglesia a cumplir su misión en el mundo, en el trabajo, en la familia, en la escuela, con los amigos, en la comunidad. Enviando a personas equipadas de nuestra iglesia para plantar iglesias, para plantar otras iglesias con la misma visión. Enviando a personas equipadas de nuestra iglesia para plantar ministerios, proyectos en el mundo que busquen satisfacer alguna necesidad de la comunidad donde se encuentren. Y equipando a personas para servir en nuestros servicios públicos, como por ejemplo lo que están haciendo Jessica o Raiza, quienes tocan aquí en la alabanza, quienes están recibiendo a las personas en la puerta. Entonces es otra forma de enviar, equipar a las personas para que en nuestros servicios públicos pueda haber más servidores, más personas sirviendo a las personas que nos visitan. Es otra forma de enviar. Me gustaría que durante la semana se lleven estas hojas y las lean, las estudien, las consideren. Si estás considerando ser parte de esta iglesia, que puedas pensar, quiero ser parte de esto, quiero ir al mismo lugar, y que veas si Dios te está llamando tal vez a invertirte de una manera más especial. Finalmente, los valores que tenemos como iglesia, que son gracia, amor, servicio, aceptación, relaciones, libertad, excelencia, equipos y visión. Tal vez no vamos a tener tiempo para verlos todos esta mañana, pero esos son los valores que tenemos como iglesia. Y acabamos de pasar esta serie. Los videos de cada uno de estos valores ya están en YouTube, así que pueden buscarlos y pueden darles una repasada también. Y me gustaría terminar con lo siguiente. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos impulsa a esta visión? ¿Qué nos impulsa a esta misión? ¿Qué nos motiva? ¿O qué nos da la capacidad de poder alcanzar todo esto? Y me gustaría volver una vez más a la gran comisión. La parte donde Jesús le dice a sus discípulos, antes de darles la gran comisión, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando era niño, mi hermana y yo nos peleábamos mucho. Y cada uno siempre estaba buscando la manera de siempre tener la ventaja sobre el otro, ¿no? Y uno de los momentos de más satisfacción de mi infancia es cuando mi mamá me decía, ve y dile a tu hermana que vaya a la tienda. Y ese momento así como que, ve y dile a tu hermana que vaya a la tienda. Y así me sentía con toda la autoridad, ¿no? Y llegué con mi hermana, ¿no? Saraí, ¿qué? Dice mi mamá que vaya, así que hasta lo decía dice mi mamá que vayas a la tienda. Y mi hermana ya no podía decir nada, porque yo venía con la autoridad de mi mamá. Dice mi mamá que vayas a la tienda. Mi hermana sabía que si no iba, mi mamá iba a ir al ropero que tenía, iba a sacar un cinto que tenía mi mamá de cuero, así de grueso, y el cinto en las orillas tenía así como cosido un aluminio. No le van a decir a mi mamá, ahorita no está aquí, pero no. Mi hermana sabía las consecuencias, ¿no? Entonces yo iba con la autoridad y dice mi mamá que vayas a la tienda. Okay. Yo sé que es un ejemplo un poco tonto, pero es esa idea de autoridad. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todas las cosas, dice Jesús, han sido puestas debajo de mis pies. No hay nada que tenga control sobre mí. No hay cosa que pueda resistirse. No hay ninguna otra autoridad por encima de mí, porque Dios ha decidido ponerlo todo debajo. Así que yo puedo decir algo y se va a cumplir.
Y Jesús dijo, con esa autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda cosa que nos motiva, y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la parte más esperanzadora, y esa es la parte que nos debería dar más motivación o más impulso, que Jesús diga, y yo voy a estar con ustedes. Y yo creo que hay una forma especial en la que Dios está presente con aquellos que aceptan ese llamado. Yo estoy con ustedes. O por lo menos hay una forma especial en que vamos a poder percibirlo, porque estamos en medio del desafío, en medio de la guerra, en medio de la misión. Y vamos a poder ver con claridad qué es lo que Dios hace. Unas palabras que constantemente se repiten en la Biblia es no temas. ¿Cuántos las han leído? No temas. Y muchas veces las usamos, ¿no? No temas. Y a veces le agregamos nosotros, no temas, tú puedes, ¿no? Pero la razón que da muchas veces Dios en esas palabras, no temas, ¿saben qué es? Porque yo estoy contigo. Dios no dice, no temas, Moisés, tú puedes. No. No temas, Josué, tú tienes un gran ejército. No. No temas, yo estoy contigo. Y significa yo estoy contigo en un presente continuo, yo voy a estar contigo. Y es algo que podemos siempre creer que es cierto. Voy a estar contigo. Lo que sí puede cambiar es si tú estás con Él o no. Si tú estás siguiendo a Jesús o no, eso sí puede cambiar. Si estás siguiéndole, si estás comprometido con su causa, si estás siguiendo su llamado. Y creemos que esa promesa también es para nosotros como iglesia, que mientras cumplimos la visión que Dios nos ha dado y la misión que Dios nos ha dado, Él va a estar con nosotros, que no estamos solos, que cualquier cosa que hagamos, aunque puede ser deficiente, Dios puede transformarla en algo hermoso, que todo lo que hacemos tiene su respaldo, y que si algo no sucede es conforme a su plan, y que Él va a estar constantemente en el camino guiándonos, y cuando nos estemos desviando Él nos va a enderezar una vez más, porque Él es nuestro pastor. Ese es el desafío, esa es la visión y la misión que tenemos como iglesia. Ese es el lugar hacia donde creemos que Dios nos quiere llevar. Y voy a repetir una vez más la visión. Nuestra visión es, existimos para ver a aquellos atrapados en pecado, encontrar vida y libertad en Cristo. Esa es nuestra razón de existir como iglesia aquí en La Paz. Existimos para ver a aquellos atrapados en pecado, encontrar vida y libertad en Cristo. Y la manera en la que creemos vamos a alcanzar esa visión es a través de nuestra misión: alcanzar, discipular y enviar. Alcanzar, discipular, enviar. Entonces, te llevas una gran tarea esta semana. Considera esta visión y esta misión y pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo quieres unirme tú a esta visión? ¿Cuál es mi lugar dentro del cuerpo? Y quiero hacerte una invitación aún más, o un paso incluso más práctico. Si tú dices, ok, entiendo la visión y la misión y de verdad quiero comprometerme con esto. Quiero ser considerado para vivir esto. Quiero ser parte activa. Quiero que me consideren como una parte que quiere ayudar y que quiere participar de esta visión. Si este es tu deseo de ser parte, de comprometerte con esta visión, yo te voy a pedir algo. Acércate con Mike o conmigo. Y en un papelito escribe tu nombre y simplemente dinos, quiero comprometerme con la visión de la iglesia. Solamente para saber quién es. Si alguien está tomando esta decisión, no tienen que hacerlo todos, no significa que solamente los que entreguen papelito vamos a considerarlos, pero si tú quieres como ya comenzar a hacer algo o ser considerado, simplemente haz eso, es como un paso más, ¿no? Si quieres hacerlo. Esta es la razón por la cual existimos como iglesia, para ver a aquellos atrapados en pecado, encontrar vida y libertad en Cristo. Y creemos que solamente puede ser a través de Cristo. Que solamente puedes encontrar vida en Jesús
Y yo decía, muerte en la Biblia significa un espíritu separado de Dios. Y la razón por la cual en Cristo puedes volver a tener vida, puedes volver a encontrar tu camino de regreso a casa, de regreso a Dios, es porque en la cruz, en Cristo, Dios cargó el pecado de todos nosotros. Y en ese momento que Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba representando a cada uno de nosotros. Y Jesús, que nunca en toda la eternidad había sido separado de Dios, en ese momento Jesús fue separado de Dios, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Por eso en Jesús podemos encontrar una relación restaurada con Dios. Porque su relación con Dios fue rota, la de nosotros puede ser restaurada. Y porque Jesús murió en la cruz y clavó en la cruz un cuerpo de carne, un cuerpo de pecado, nosotros podemos ser libres del poder del pecado. Y finalmente libres de la presencia del pecado cuando estemos en la eternidad con Dios. Vida y libertad en Cristo.